El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio el día de hoy en un nuevo programa de Calentando la Palabra. En esta franja de programas en vivo de la Pedagógica Radio, arrancamos en este 2025 muy temprano en la mañana. Saludo a Yolanda Barrantes, la voz especial de la Pedagógica Radio. Buenos días, Yolanda. Hola, profesor Alejandro, cordial saludo para ti, muchas gracias por esas flores, un saludo también para mi compañero Mario Enríquez, que está aquí en el máster asistiéndonos y haciendo que todo salga perfectamente al aire. Hoy es 11 de febrero, querido profesor y querida audiencia, y conmemoramos una fecha muy importante, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año marca el 10º aniversario y el 30º de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, dos grandes hitos en el fomento mundial de la igualdad de género y la emancipación de la mujer. Esta es una cita sacada de la página de las Naciones Unidas, así que en el transcurso del programa, estimado profesor, vamos a estar también escuchando algunos audios relacionados con esta conmemoración importante porque hay que destacar y resaltar la labor de la mujer en todos los ámbitos, pero especialmente en la ciencia para la fecha. Por supuesto, es absolutamente notable el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos. Sí, señor. Creo que los liderazgos políticos, los activismos, la manera como las mujeres han destacado su presencia en distintos escenarios de debate público, pero sobre todo también en el ámbito científico, dan cuenta justamente de la importancia de una conmemoración como la que tenemos hoy, 11 de febrero, en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así es, profesor, así que vamos a escuchar un primer audio de estos de los que les estamos contando para este día tan importante en esta gran conmemoración. Bienvenidos. En la conmemoración del 10º aniversario del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Pedagógica Radio y la Universidad Pedagógica Nacional, en sus 70 años, resaltan la labor de las mujeres y niñas científicas en Colombia. Diana Carolina Rojas, física y docente universitaria. Se ha enfocado en la investigación de materiales avanzados y su aplicación en tecnologías limpias, además de promover la educación en ciencias en comunidades vulnerables. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. De esta manera vamos destacando entonces la importancia de algunas de las maestras, estudiantes, egresadas, que hacen parte de este grupo importante de mujeres científicas que aportan y hacen quedar muy bien a la Universidad Pedagógica Nacional. Pero además todas las mujeres, las maestras, todas las profesoras también en formación, los estudiantes de distintas licenciaturas que se han destacado en el ámbito científico y que hoy conmemoramos este día tan especial. Estás en modo Calentando la Palabra. Entonces, como ya lo decíamos, lo anunciábamos en nuestras redes sociales, el programa de hoy está dedicado a una cátedra que desde hace varios años se desarrolla en la Universidad Nacional de Colombia y que a partir de este semestre empieza a hacerse en la Universidad Pedagógica Nacional. Es un espacio de reflexión crítica sobre las formas
como las universidades han estado marcadas por la violación de derechos humanos. Es una cátedra también pensada desde las voces de los familiares del colectivo 82, defensores de derechos humanos y docentes, intelectuales comprometidos con la memoria de este país. De esa manera, pues queremos presentarles también a Eduard Velázquez, nuestro primer invitado con respecto al ejercicio de la cátedra. Él hace parte de El Usos, que es el colectivo dentro de la Universidad Nacional que hoy nos entrega la cátedra a la Universidad Pedagógica Nacional, orientado por el profesor Miguel Ángel Beltrán y por el profesor Rosenberg Ariza, en la Universidad Nacional. Pero entonces queremos saludar en los micrófonos de la Pedagógica Radio a Eduard Velázquez. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí en esta maravillosa universidad. Bueno, Eduard, cuéntenos un poco cuál es el contexto en el que inicia, cuál es el interés, las preguntas que se hacen ustedes con los profes para arrancar esta empresa que es la Cátedra de Pensamiento Crítico, pensada en la violencia de Estado en las universidades y pensada también desde el caso del colectivo 82. Bueno, pues creo que la historia de la cátedra se puede estar remontando, pues es un proceso muy largo, ¿no? Pero pues en concreto en la articulación que nosotros hacemos y digamos el nacimiento en sí mismo de la cátedra parte del año 2022, cuando se estaban conmemorando los 40 años de la desaparición de estas 13 personas. Entonces, la Universidad Nacional durante muchos años, casi los 40 años que había durado, digamos, todo el proceso de exigencia hasta ese momento, ¿no? Por la recuperación de los restos y demás, la universidad había negado constantemente que eran estudiantes, ¿sí? Había negado constantemente que las personas tenían algún tipo de vinculación con la universidad y demás. Cuando se firma el acuerdo de paz y surge en el 2016 y 2017 la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ella empieza, digamos, a hacer como unas articulaciones con los otros organismos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la JEP y como la unidad de búsqueda, y en el marco de todo esto, pues empiezan a presentar los informes de esclarecimiento y los aportes, digamos, para la construcción de este gran informe de la comisión. Entre esos informes se presenta el informe de la universidad, las universidades públicas, pero un caso particular de la Universidad Nacional como víctima del conflicto armado. Y allí se presenta el caso colectivo 82. De esta presentación lo que surge es una como exigencia colectiva también, de la mano con la comisión, de la mano con la unidad de búsqueda, de la mano con la JEP, a la Universidad Nacional a generar espacios de reparación, ¿sí? A generar espacios de memoria y a generar también espacios de transformación y de sanación. La universidad hace unos espacios que se presentan con la unidad de búsqueda, pero se presentan ¿cómo decirlo? Como faltos de comunidad universitaria, ¿sí? Entonces hacen como unos espacios en auditorios y demás, la universidad como que presta los espacios y demás, pero en ninguno de esos espacios habían estudiantes, habían movimientos sociales, habían profesores, habían administrativos, no había nadie, eran casi que solamente invitados externos que hacían parte de las unidades en las que estaban de búsqueda y demás, que se estaban encontrando en la Universidad Nacional, pero la universidad realmente no hizo un ejercicio de reparación. Las familiares al ver esto lo que hacen es que empiezan a generar espacios con la rectoría y demás y empiezan a exigir ese momento de reparación. Y la propuesta fue muy concreta. Necesitamos dos cosas: que la universidad nos repare de manera integral, es decir, que la reconozca y lo reconozca como estudiantes de la universidad, y segundo, que se genere un espacio de memoria, que ellas propusieron una cátedra, ¿sí? Esa cátedra, como que se hace una convocatoria abierta y son muy pocos como las personas que nos encontramos interesadas, finalmente, digamos, nos terminamos encontrando y agrupando, y decidimos construir la cátedra, pero la cátedra, la idea es que fuese
un momento diferente a lo que ya estábamos acostumbrados y acostumbradas a las cátedras. Imagino yo que aquí también, que en la Universidad Nacional hay cátedras de sede, ¿sí? Que son las que ven todas las universidades, todas las facultades y demás, pero son cátedras que no permiten el diálogo, son cátedras tipo ponencia, en el que hay un panel de, entre comillas, expertos que viene y enseña y digamos como que llena el auditorio con toda su sapiencia, y los estudiantes y los asistentes y demás pues no están, digamos, inmiscuidos en esa conversación. Entonces, lo que nosotros habíamos mencionado es como, es necesario hacer un ejercicio de memoria, pero es un ejercicio de memoria que tiene que necesariamente partir de la cátedra, pero no quedarse en la cátedra, porque también entendemos que la función principal de la universidad no está dentro de los muros de la universidad, sino fuera de ella, ¿sí? Entonces, creo que la forma en cómo nació la cátedra fue una exigencia por parte de las familiares, un poco de voluntad también institucional para reconocerla como una cátedra que se puede cursar, que tiene créditos, que, digamos, puede ayudar a avanzar en los planes curriculares de cada una de las personas que lo ve, pero principalmente fue un ejercicio también como de articulación de una pedagogía a otra, ¿sí? Como de otra forma de entender también cómo hacer academia y cómo reconocer, por ejemplo, qué es el núcleo central de la cátedra a las familiares como las mejores docentes que pueden existir, porque no puede existir en este país una persona que sepa más de desaparición que las familiares de los desaparecidos y desaparecidas. Bueno, muy interesante esa apuesta. Yo quiero que nos devolvamos un poquito atrás para ir desmenuzando la cosa, porque tal vez algunos de nuestros oyentes no entienden qué es eso del colectivo 82. Entonces, ¿por qué no hacemos un pequeño ejercicio de reconocimiento histórico de esto que pasó? Entonces, no sé si Eduard me ayuda. Yo tengo algunos elementos. Son estos 13 jóvenes, personas, todos hombres, que entre marzo y septiembre de 1982 fueron desaparecidos por fuerzas del Estado, además. Em, Algunos de ellos pertenecientes al movimiento estudiantil en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital, estudiantes, otros trabajadores, otros agricultores, otros habitantes de un municipio cercano a Bogotá, Gachalá, Cundinamarca. Y todo esto se da también en un contexto particular que es un estatuto de seguridad que de alguna manera genera un ejercicio de represión, un ejercicio de contingencia frente a las expresiones del movimiento social, a las expresiones del descontento popular, y que actúa, además autorizado por el mismo Estado, en términos de la desaparición, la tortura, el aniquilamiento de personas que hacen parte de los liderazgos sociales y del movimiento social. Entonces, no sé, Edward, si de pronto me ayuda a complementar un poco esto para que la gente entienda qué es eso del colectivo 82. No, sí, tal cual, digamos, es un proceso que pues ahora creo que lo podemos encontrar mucho más fácil cuando hablamos de desaparición forzada o casos colectivos de desaparición forzada, pero en ese momento, por ejemplo, la propia tipificación de la desaparición no existía, ¿sí? Es el primer caso de desaparición colectiva de estudiantes, no es el primer caso de desaparición en el país, porque claramente existen otros, Omaira Montoya y demás, pero eran casos, digamos, entre comillas, aislados, ¿sí? No tenían tantas conectividades como lo tiene el caso colectivo 82. Este caso, este colectivo en sí mismo se empieza a agrupar en función también de la sistematicidad del Estado. Las primeras desapariciones son el 4 de marzo, ¿sí? Ya estamos a puertas de cumplir 43 años del primer caso de desaparición. Y lo que sucede es que desaparecen 2 estudiantes de la Universidad Nacional. Posteriormente a esto, el 8 de marzo desaparecen otros 2 estudiantes de la universidad. Seguidamente, en abril, si no me falla la memoria, hay otro caso de desaparición, y allí, digamos, como que se va haciendo un ejercicio sistemático. El primer caso, que es el de Orlando García y el de Pedro Pablo Silva,
empieza a llevar a que las familiares empiecen a buscar en los diferentes sitios en donde usted podría tratar de buscar nociones de su familiar. Entonces, o iban a las morgues, o iban a los hospitales, o iban a las funerarias, o iban a los cementerios, tratando de buscar en si en algún momento estas personas, digamos, se encontraban allí. Por la insistencia y por la sistematicidad que presentaba este caso, hizo que, por ejemplo, las primeras familiares se fueron encontrando con las segundas familiares, las segundas familiares con las terceras familiares. Sí. Y allí, durante todo el paso del tiempo, lo que empezó a suceder es que ellas, en el marco de decir, oiga, si yo me la estoy encontrando a usted en la morgue, después en la comisaría, después en este otro espacio, decir como, oiga, ¿pero usted qué le Unámonos. pasó? Exactamente. Unámonos. Exactamente, y de allí es que empieza como a conformarse todo el caso Colectivo 82. Bueno, pues muy interesante todo este contexto histórico respecto a este caso tan emblemático y que hoy, desde nuestros micrófonos de la Pedagógica Radio, desde Calentando la Palabra, pues queremos darle la importancia. Ya volvemos con Edward y con invitados. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Seguimos en la Pedagógica Radio. Estamos hablando con Edward Velázquez de el contexto histórico en el que se da el caso del Colectivo 82, pero además el contexto en el que se configura la idea de una cátedra en la Universidad Nacional de Colombia hace algunos años. Quiero saludar de manera muy especial el día de hoy al padre Javier Giraldo, que nos acompaña acá en la cabina de la Pedagógica Radio. Esto es absolutamente importante, emocionante. A propósito de la sesión de la cátedra hoy, donde está invitado el padre Javier, pues va a acompañarnos acá unos minuticos en la Pedagógica Radio. Como ustedes saben, el padre Javier Giraldo es un sacerdote jesuita comprometido con la defensa de los derechos humanos. Toda su vida se la ha dedicado a la defensa de los pueblos, de las comunidades que han sido agobiadas por la violencia política y la violencia en este país, pero además ha hecho unas reflexiones académicas muy importantes alrededor de lo que ha significado todo este flagelo de la violencia en el país, de la desaparición forzada, y obviamente el padre Javier es uno de los, tal vez de las primeras personas que atiende a los familiares de los que hablaba Edward hace un momento, de estos desaparecidos del Colectivo 82, para la conformación además tal vez de la primera o una de las primeras expresiones organizadas de familiares en búsqueda de sus personas desaparecidas. Entonces, Javier, padre Javier, es un honor para nosotros tenerlo acá. Buenos días. Muchas gracias. Y también tenemos a la profesora Yeritza Merchán, de la Licenciatura de Educación Comunitaria, que hace parte de la Cátedra de Pensamiento Crítico, una de las artífices de esto, que recibe por parte de Edward de la Universidad Nacional la Cátedra de Pensamiento Crítico, con énfasis como en el caso del Colectivo 82. Yeritza, buenos días. Buenos días a todas y a todos los oyentes de la emisora. Bueno, entonces, para continuar este diálogo, lo que yo quería proponerle al padre es que nos cuente un poco cuál es en su mirada, cuál es este contexto en términos de las violencias políticas, de las maneras como la represión estatal termina configurando toda una serie de situaciones que además terminan justificando la desaparición, en este caso de 13 personas en el año 82, y que hasta ahora estemos haciendo una reivindicación de las memorias de estas personas en manos de sus familiares a partir de un ejercicio como el de la cátedra. Cuéntenos, padre, en su perspectiva, cómo este país ha venido integrándose en esos ejercicios de represión y cuáles han sido las dinámicas además que las han propiciado. Bueno, muchas gracias. Realmente celebro que
en varias universidades se esté retomando esta memoria de los primeros casos de desaparición forzada en Colombia. Es realmente una vergüenza para este país que 43 años después de un crimen colectivo que tuvo todas las características de impunidad, de descaro, de criminalidad estatal completamente comprobada, y durante tanto tiempo la justicia no haya hecho absolutamente nada para sancionar, reparar esta cantidad de crímenes y sobre todo para sanar y corregir esta práctica represiva del Estado que en ese primer momento pues teníamos los 13 primeros casos, tal vez hubo unos pocos casos en los años anteriores, pero este fue el caso colectivo más impresionante de esa primera época y sin embargo eso no ha parado. El fenómeno de la desaparición forzada en Colombia se ha multiplicado enormemente. Si en el año 82 eran 13 casos, hoy día al parecer son más de 150.000 casos en Colombia. Y son casos, es un fenómeno que se sigue repitiendo y en la mayor parte de las regiones del país. Entonces, yo creo que esta memoria pues tiene un significado muy especial porque fue el momento en que nació esta práctica. Yo estaba regresando en ese momento a Colombia de unos años de estudio fuera y precisamente asumo en el Centro de Investigación y Educación Popular una primera oficina de derechos humanos y con el primer caso que me encuentro es con este. No fueron llegando, yo fui descubriendo en los periódicos unos pequeños avisos con un cuadrito con una fotografía y una dirección, un teléfono, en que decían, si usted ha visto a esta persona, sabe algo de ella, por favor comuníquese con este teléfono, con esta familia. Y yo venía justamente de Francia, donde habían llegado cantidad de familias del cono sur de América Latina, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, Uruguay, Chile, precisamente donde las dictaduras de seguridad nacional estaban haciendo horrores y habían ya desarrollado esta práctica criminal de la desaparición forzada, que era imitando precisamente a los nazis. Y a mí me tocó atender en esos años anteriores a grupos de familias de estos países los fines de semana en que eran comunidades cristianas que existían en estos países y que habían sufrido ese crimen de la desaparición y llegaban allí exiliados. Pero yo vivía horrorizado por lo que oía de esas familias y lo que me tocaba escuchar cada fin de semana, pero yo veía que en Colombia eso no había llegado. En Colombia no teníamos ese fenómeno de la desaparición forzada. Cuando yo llego aquí empiezo a ver esos avisitos en las prensas, empiezo a sospechar que aquí estábamos ya empezando a imitar esas prácticas de las dictaduras
de Seguridad Nacional del Cono Sur. Y por eso me preocupo mucho y empiezo a recortar esos cuadritos. Y cuando tenía ya una colección, un sábado lo dediqué a buscar esas familias en los diversos barrios y me encontré ya de frente con el fenómeno de la desaparición forzada de personas, ya como una práctica, y hicimos unas primeras reuniones con las familias y muy rápidamente nos dimos cuenta que se trataba de una política de Estado, de una institución del Estado que estaba dedicándose a este crimen de la desaparición forzada. Entonces allí empieza esta protesta y esta búsqueda de salidas, de denuncias, y recuerdo que lo primero que hicimos fue invitar a las madres de Plaza de Mayo de Argentina, que ya estaban saliendo todos los jueves en la tarde a la Plaza de Mayo a exigir la aparición de sus hijos. Y aquí empezamos a salir todos los jueves al mediodía por el centro de Bogotá con las fotografías de los desaparecidos, y eso iba creciendo y creciendo cada semana, ¿no? Venía la gente que se enteraba de esto en Medellín, en Cali, en Neiva, empezaban a llegar como a sumarse a esa protesta, y fue un fenómeno que fue creciendo y pudimos enfrentar directamente los métodos criminales y la impunidad aterradora de este Estado. Y allí nació el movimiento de familias, ASFADES, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y fue creciendo y creciendo y creciendo, y hoy día es un fenómeno nacional enorme. Ya se han elaborado cartografías de la desaparición forzada de personas en Colombia, y es algo que sigue creciendo desgraciadamente, y que uno no ve. Yo creo que este caso del colectivo 82 es la mejor muestra de la criminalidad del Estado como Estado, porque ¿cómo es posible que pasen 43 años en que esto se ha denunciado en todos los niveles y a nivel internacional, y sin embargo la justicia colombiana no ha hecho absolutamente nada ni siquiera para descubrir los sitios de sepultura de estas personas? Yo recuerdo que en las marchas de los jueves participaban todas las familias, y fueron padres y madres y hermanos y primos y abuelas y abuelos que buscaban por lo menos que se les indicara dónde habían sepultado a sus familiares, y cómo todos murieron ya, todos los padres y madres murieron sin que se les hubiera dado ninguna respuesta. Y lo peor del caso es que tenemos informaciones desde el primer año de quiénes fueron los responsables, tuvimos una persona de la Procuraduría que hizo una investigación muy valiosa y logró identificar a los responsables, que eran los del el comandante del F2, un coronel de la policía, y sin embargo él ni siquiera ha sido llamado
a una indagatoria no ha sido tocado judicialmente. Entonces, esto muestra lo que es este país en el campo de derechos humanos. Es un país donde la impunidad es total, total. La condición de la impunidad y de la incapacidad también de esclarecer y de atender también las demandas de los familiares de las víctimas. Creo que este contexto que nos ha planteado el padre Javier Giraldo es muy importante, en tanto que tal vez el colectivo 82 es un proceso paradigmático en el país en términos de la colectivización de la solidaridad entre las mismas familiares de personas desaparecidas, de un fenómeno, como bien lo menciona el padre, que tal vez no se entendía en Colombia todavía, a pesar de que ya habían algunos casos, a pesar de que la desaparición forzada ha sido utilizada históricamente en el país como uno de los modelos de represión. ¿Sí? En tanto que la desaparición sobre estudiantes, sindicalistas, activistas del movimiento social ha sido históricamente una acción permanente del Estado. Tal vez ese fue como la muestra de un punto en el que ya las familias empiezan a denunciar. Bueno, yo quiero preguntarle a Yeritza sobre el contexto de la cátedra, por qué la Universidad Pedagógica Nacional decide heredar la cátedra que se está haciendo en la Universidad Nacional, eso qué significa para los familiares del colectivo 82, pero eso qué significa también para nuestra comunidad de educadores y educadoras en formación. Bueno, buenos días. Tendría muchas cosas que decir para justificar por qué abrazamos la cátedra Colectivo 82, entre otras cosas porque no podríamos tener o forjar un porvenir descuidando nuestras memorias. Una de las principales razones es esa. Para tener porvenir debemos conocer nuestras memorias y también defender nuestras historias de resistencia. Ese podría ser una razón. La otra razón, que creo que es la más importante, es el reconocimiento de la lucha de los familiares del caso Colectivo 82 y de muchos otros casos que como organización instituyente requiere la responsabilidad de la academia, de la universidad, precisamente para exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un país que se quiere transformar, un país que quiere transitar a otras formas de estar que no sean la guerra, necesariamente tiene que pasar por reconocer, respetar y exigir los derechos integrales de las víctimas de terrorismo de Estado. No podríamos hacer tampoco otra cosa cuando nuestra universidad también ha sido víctima del terrorismo de Estado. Entre otras cosas, abrazamos el caso Colectivo 82 porque nosotros también tenemos estudiantes, maestros, sindicalistas que tenemos que reivindicar y es una forma de responsabilizarnos con nuestras historias, pero también es una apuesta por las pedagogías sensibles. Hablar de sensibilización frente al dolor nos exige responsabilizarnos con ese dolor. Por eso recibimos con todo el honor la cátedra del Colectivo 82, esperando también que todas las universidades públicas sigan abrazando esta cátedra y otros procesos de familiares y de víctimas sobrevivientes de un genocidio político que ha tocado a todos los estamentos de la comunidad universitaria, maestros, estudiantes, trabajadores, etc. Entonces lo hacemos principalmente porque creemos en un porvenir distinto, porque cuidamos nuestras memorias y porque abrazamos las resistencias dignas.
Bueno, ya para cerrar este espacio, quiero preguntarle a los tres, a Edward, al padre Javier y a Yeritza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia, a partir de, en el caso de Edward, de lo que se ha construido en la Universidad Nacional con la cátedra? ¿Sí? Y además, para ustedes dos, ¿por qué es importante que los maestros y maestras que están en formación y que van a ser los maestros de nuestros niños en todas las regiones del país que se forman en la Universidad Pedagógica Nacional asuman la cátedra de pensamiento crítico que arrancamos este semestre acá? Listo. No, bueno, yo creo que para nosotros el mayor, creo que como el mayor logro que ha tenido la cátedra ha sido precisamente que ha sido un espacio que ha permitido disputarse la memoria. Sí, ha permitido generar espacios de encuentro alrededor de, digamos, del caso colectivo 82, pero que ha permitido también, digamos, empezar a dar otras discusiones que van mucho más allá y es cuál es el papel de la memoria en la Universidad Nacional, cuál es el papel reparador también que tienen las universidades públicas, digamos, en general, frente a estos casos, ¿sí? Cuál es, cómo nosotros y nosotras como parte de la comunidad universitaria asumimos también nuestra responsabilidad, cómo podemos también hacer el legado de ir transmitiendo el relato que en función de tratar de romper con ese relato hegemónico y en ese ejercicio creo que dos cosas han pasado constantemente cada vez que hablamos con las personas que han asistido a la cátedra o que conocen la cátedra y demás, y es por una parte, dicen, oiga, yo también me acuerdo de que yo en algún momento de mi historia, de mis primeros semestres y demás, me comentaron del caso de tal persona. Yo también recuerdo que hace falta hablar de tal otra persona, entonces ha sido como un ejercicio constante también de ir buscando las versiones que se han llevado en la cátedra, han dialogado con el caso colectivo 82, pero han traído a colación otros casos como la masacre de Mondoñedo, como el caso Lebrija, como los asesinatos a los profesores en las universidades públicas, y ha sido también como ese ejercicio en los otros espacios que hemos participado, digamos, por mencionar uno de los que me acuerdo en este momento, se había mencionado también de la necesidad, por ejemplo, de reconocer la memoria de Carmen Salandazábal en la Universidad Industrial de Santander. Y eso, pues digamos, de la mano con la segunda gran victoria, y es que fue la comunidad universitaria, por medio de la cátedra, por medio de estos espacios de sensibilización y apropiación de la memoria, la que finalmente peleó y ganó los grados del caso colectivo 82. Entonces, creo que ese es el derrotero, no solamente para hablar de cuál es la ganancia, sino el horizonte también. Esa ganancia debería ser una ganancia de todas las universidades públicas. Bueno, padre. Sí, no, yo creo que pues durante muchos años el silencio fue y la tolerancia con todos estos crímenes fue lo común en las universidades. En los últimos años hemos visto esa reacción y, por ejemplo, los grados que se les han dado a los desaparecidos ya en 2 universidades van cambiando un poco esa posición de silencio, de tolerancia, de una cierta connivencia con este estado criminal. Y eso es importantísimo en la formación de los estudiantes. Al fin y al cabo, los derechos humanos no son una teoría, sino que tienen que ser una práctica, ¿no? Bueno, padre, muchas gracias. Yeritza, ustedes que asumen esta cátedra a partir de este semestre, ¿cuál es el reto y también cuál es un poco la perspectiva? También como lo planteaba Edward, esto en clave también de proceso a futuro, en clave de la reflexión académica, pero también de la reflexión política que supone tener un espacio académico como estos. ¿Cómo la ven ustedes? En el caso tuyo y de Natalia Caruso, que es la otra profesora que está asumiendo la cátedra. Bueno, los retos son muy grandes. Pedagógicamente, pues hay muchas entradas de abordaje, ¿no? La primera es siempre esa apuesta desde el pensamiento crítico sobre los saberes. Creo que si hay alguien que sabe
sobre la vulneración de derechos, pero también sobre la reclamación digna de los mismos, pues son los familiares de todas las víctimas de terrorismo de Estado. En el caso particular del caso Colectivo 82, pues uno podría hacer abordajes o análisis, entre otras cosas, de las narrativas, de las distintas narrativas de exigibilidad, desde el archivo, la búsqueda, etcétera, pero también desde las puestas estéticas de denuncia y de rememoración de sus familiares. Pero también podríamos hablar de cómo el caso Colectivo 82 y otros casos, por supuesto, esa potencia que a pesar del dolor, como lo diría la antropóloga Benaraz, creo que es la principal lección que nos dan, ¿cierto? Que ese dolor no se queda en dolor veneno, sino en dolor de acción política. Bueno, les agradezco mucho haber participado en este programa de la mañana. Calentando la palabra se llama esto, todos los martes, jueves, por la Pedagógica Radio. Estaremos acá enunciando las voces de los maestros y maestras, pero también de invitados muy importantes, como en el caso de Edward, del padre Javier Giraldo, que nos acompañan hoy para hablar de este proceso tan interesante que significa elaborar una cátedra a partir de las reflexiones, de los aprendizajes, de los saberes que han construido los familiares de personas desaparecidas en este país, y que es un legado también que se le entrega a la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias por participar en este programa. Por favor, hagan sus comentarios a las redes sociales de la Pedagógica Radio y sigan sintonizados en esta emisora. Buen resto de día para todos y todas. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. No llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Hay sangre en la arena y esta vez no es del torero. Son 5 chicos que salieron pero nunca
volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre en medio de una escena con respuestas e impotencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los peñaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jael, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo. ¿Quién los mató? Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus ¿Quién sueños. los mató? Oye, ay, ¿quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia. Oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron madres solas, y hermanos también. El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? No llegaré a la hora de las penas. Parecía un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de las penas. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dice que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo alto. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.